Quiero que sepan que a mí me da un poquito de nervio estas cosas porque es primera vez que hago un culto online y no estoy acostumbrado. Sufrimos anoche, esta mañana, tomé un breve curso tutorial de cómo hacer transmisiones online de Facebook. Pero creo que es un momento de poner nuestros corazones pequeñitos porque todas las cosas que damos por sentados, es decir, tener un lugar de reunión que no es perfecto, tener a los hermanos de la alabanza que canten. Siempre que estamos en el culto, normalmente nosotros queremos perfeccionar el culto, ¿no? A los maestros, etcétera. Sin embargo, ahora todas esas cosas que dábamos por sentados sin gratitud, ahora nos han sido quitadas. En un mes se nos fueron arrebatadas y quién sabe hasta cuándo, ¿no? Por lo menos la cuarentena decretada hasta el 13 de abril, pero probablemente se extienda, si Dios así lo permite. Es como que todas las cosas que parecían normales, gratuitas y de las que uno siempre quiere mejorar, ahora las necesitamos así sea, así como estaban, ¿no? Lo digo por mí también, ¿no? Es un desafío hacer un culto por streaming. Me siento, no sé cómo voy a predicar, porque no es igual, pero está bien, yo voy a intentarlo. Hermano, quisiera empezar el culto. Es el día del Señor y es el día en que Él nos ha llamado a honrarle. Hoy, en circunstancias particulares, se nos permite reunirnos de manera virtual, pero gracias a Dios que podemos hacerlo por este medio. Yo quisiera empezar la liturgia de este domingo leyendo un salmo de invocación en el Salmo capítulo 40, versículo 6, antes de hacer nuestra oración de ofrecimiento. Salmo 40, versículo 4 al 6. Dice: Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo en el rollo del libro que está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está escrita en mi corazón. Oramos. Padre Rey, inclinamos nuestros corazones, Señor, acordándonos del pacto tuyo, Señor. Te invocamos en nombre del pacto con el que condescendiste para nosotros, Señor. No por nuestra justicia hoy, sino por la justicia de tu Hijo Jesucristo, y por las misericordias que prometiste a tu siervo Abraham, Isaac y Jacob. Escúchanos, Señor. Te ofrecemos este culto a ti en todas sus partes. Que tu gran nombre sea honrado y que tu iglesia sea glorificada. A ti, Dios Padre, que nos escogiste. A ti, Dios Hijo, quien moriste y resucitaste por nosotros. A ti, Espíritu Santo, que nos has sellado y vives con nosotros guardándonos hasta el día de la redención. Recibe honor, gloria y alabanza. Hermanos, podemos cantar juntos el Salmo 125, versículos 1 y 2. Hoy no escucharán la melodiosa voz
de nuestra hermana Diana, ni la grave voz de nuestro hermano Carlos. Así que yo voy a dirigir este canto, Salmo 125, versículos 1 y 2. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Los que confían en Jehová, son como el monte de Sión. Los que confían en Jehová, son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Que no se mueve, sino que permanece para siempre. Depositamos nuestra confianza en ti en esta mañana, Señor, y nos acercamos a ti, porque tú nos has dicho que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordias y un oportuno socorro. Salmo 125, versículo 3 al 5 dice: Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará. A los que hacen iniquidad, paz sea sobre Israel. Nos presentamos ante ti, Señor, reconociendo que muchos son nuestros pecados, Señor. Reconociendo que nuestros corazones están sucios, Señor, en nuestras mentes y en nuestras manos, Señor. Que con frecuencia nuestra disposición es desobedecerte, que hemos dejado tu nombre en vergüenza muchas veces. Que nuestras propias oraciones, Señor, son deficientes. Sin embargo, Señor, los que confían en ti, Señor, son como el monte de Sión. Venimos a ti, Señor. Te pedimos perdón como iglesia, Señor. Perdónanos. Perdónanos. Ten misericordia de nosotros. Hermano, cada uno desde donde está, incline su rostro al Señor y confiese sus pecados. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Descansamos en ti. Paz en Cristo para tu pueblo, Señor. Tú eres el que hace que nos convierten en lana blanca, en lino blanco, Señor. El que purifica nuestras conciencias, el que nos sostiene. De ti dependemos, nos aferramos a tu justicia, Señor, solo a tu justicia. En el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Amén. Hermanos, oremos
en intercesión. Algunas de mis peticiones estarán guiadas por lo que hemos estado orando toda esta semana respecto de lo que estamos atravesando. Padre Rey, nos presentamos ante ti como iglesia en oración, orando que tengas misericordia, Señor, de toda la faz de la tierra, Señor. Apelamos a tus promesas. Tú no abandonarás a tu creación, Señor. Tú no la abandonarás, Señor. Ten compasión de esta epidemia, Señor. Sana a los que están enfermos, Señor. Sálvalos, Señor. Que tu providencia contenga la propagación, Señor. Por favor, ten compasión, Señor. Tú eres misericordioso. Oramos por Duque, Señor. Por los gobernantes, Señor, para que tú infundas temor de ti sobre ellos, Señor. Que puedan tomar decisiones que te honren a ti, Señor. Oramos por nuestros médicos, Señor, los hermanos médicos de nuestra iglesia, los que han tenido que trabajar, por los médicos en general, Señor, el personal de salud, para que tú los protejas, para que los guardes. Por los ancianos entre nosotros, guárdalos, Señor amado. Oramos por los pastores, por las iglesias, Señor, por los que han perdido seres queridos recientemente en nuestra iglesia, Señor. Por la madre del hermano Jorge, Señor. Por Lisani, Señor. Ten compasión, Señor, y sostén a tu pueblo, Señor. Tú has dicho en tu palabra que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Tú has dicho en tu palabra que para esto apareció el Hijo de Dios y fue para deshacer las obras del diablo. Señor, rogamos delante de ti, Señor. Sostén a nuestros obreros, al hermano Eddie, al hermano José, al hermano Alex, a los de nuestra congregación que trabajan en turismo, que se han visto afectados, Señor. Abre campo para ellos, sosténgales, Señor. A los que están en necesidad, Padre amado, ayúdanos en este tiempo a servirnos los unos a los otros, a los que están lejos, fuera de la ciudad, Señor. Que tu Espíritu Santo los guarde, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Hermanos, no podemos ponernos sobre nuestros pies, hasta esas cosas hacen falta para leer la palabra del Señor. Pero quisiera que usted abriera su Biblia conmigo en Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 36 al 40. Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 36 al 40. Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 36 al 40. ¿Están conmigo ahí? Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, esta es la palabra del Señor. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas.
Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y los degolló. Padre Rey, que no se halló tropiezo, Señor, para la comunicación de tu palabra. Por favor, que tu palabra corra y que tu gran nombre sea honrado, Señor. Por amor de tu nombre, esta palabra traiga esperanza a tu rebaño, Señor. En el nombre de Jesús. Hermanos, he titulado a mi sermón para hoy: para que todos conozcan que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. He titulado a mi sermón con las palabras casi exactas del verso 37 de este capítulo: para que todos conozcan que tú, oh Jehová, eres Dios, y que vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Cómo podemos identificar a alguien que nunca ha estudiado las religiones del mundo? Casi siempre suelen decir esta expresión: todos los dioses son iguales. Pero es cierto que todos los dioses son iguales. En el prólogo de una obra de antologías de Jorge García Usta, es una recopilación que sacó la Universidad de Cartagena. El prólogo es de Rómulo Bustos. Él empieza diciendo las siguientes palabras, dice: es falso pensar que la figura que nos gobierna se presenta de un solo bloque. Cada dios comprende a los otros. Todos los dioses están en nosotros. En Grecia, en un momento de gran crisis, cuando se consultaban los oráculos, se preguntaban primero a qué dios deberían dirigirse, sobre qué altar se debería hacer el sacrificio. Se trataba de saber cuál era el dios que en ese momento se había constelado. Ser terapeuta es ser primero un servidor de los dioses, y la primera tarea es cumplir en saber cuál es el Dios que se manifiesta y lo que demanda. Incluso de una manera torpe tal vez, Rómulo, citando a Usta y sus pensamientos, llega a la conclusión de que los dioses realmente no son iguales, que en las mitologías antiguas, incluso entre los dioses paganos, había distintas maneras de acercarse según el dios al que uno se acercara. Ahora, ¿es nuestro Dios lo mismo que Baal? ¿Es igual nuestro Dios con D mayúscula a los otros dioses? Veremos qué dice el texto. En el contexto del Libro de los Reyes, el Libro de los Reyes es el registro de la instalación oficial de la monarquía. En Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, Dios había dado instrucciones para cuando tuvieran un rey. Sin embargo, de manera resumida, Saúl es establecido como el rey que los hombres quieren, y luego es depuesto por Dios. Dios prepara a un hombre por el que nadie pensaba que podía llegar a ser rey. Dios levanta a David. David libra muchas batallas, se establece formalmente el imperio. Sin embargo, se supone que Salomón, su hijo, es quien traerá la paz definitiva para el reino. Pero por los pecados de Salomón, el reino fue dividido.
10 tribus al norte y 2 tribus al sur. En ocasiones los propios reinos, entre ellos dos, el norte y el sur, estaban en guerra. En el contexto más cercano de nuestro pasaje, ya el reino se ha dividido y los profetas, en su función de traer la palabra del Señor con frecuencia, los profetas que no se habían vendido al imperio, que no obedecían a los reyes malos, confrontaban a los reyes. Ahora, la mayoría de los reyes del norte casi siempre hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. De hecho, si uno repasa el recuento cercano de los reyes anteriores a Acab, que es el rey en el cual está nuestro pasaje, por ejemplo, el reinado de Basa, el reinado de Ela y de Zimri, por ejemplo, en el versículo 8 del capítulo 16, dice que reinó 2 años y conspiró contra él su siervo Zimri, estando él en Tirsa bebiendo, embriagado en la casa de Arsa su mayordomo, lo hirió y lo mató. En el año 27 del rey de Judá reinó en lugar suyo. Y luego estuvo sentado en su trono y mató a toda la casa de Basa, sin dejar de ella varón, ni parientes, ni amigos. Cuando nosotros vamos al versículo 21, en el norte, ahora la fotografía sobre el norte, se nos dice que el reinado de Omri. Dice, entonces el pueblo de Israel fue dividido en 2 partes. La mitad del pueblo seguía a Tibni para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni, y Tibni murió y Omri fue rey. Y Omri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata y edificó el monte, y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, el nombre de Semer que fue dueño de aquel monte. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. E hizo peor que todos los que habían reinado antes que él. Lo que nosotros vemos en la sucesión de los reyes del norte, casi sin excepción, es que a medida que pasa el tiempo, la maldad de los hombres se va incrementando. Esta maldad consistía de muchas cosas. Se habían instalado templos paganos, la adoración al Dios verdadero había sido desechada, truhanerías contra el pueblo, abusos contra el pueblo, etc. Para cuando llegamos al reino de Acab, en el versículo 29 del capítulo 16, dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel 22 años. Y Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. El autor quiere que sepamos que el rey del que va a hablar fue peor que los reyes anteriores. Dice, porque le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, el Dios de Israel. En el contexto del reinado de Acab, el autor quiere que sepamos que la apostasía se había incrementado, que la maldad del rey se había incrementado, y Dios por eso va a traer una sequía por mano de Elías. Nuestro pasaje, el pasaje inmediato que estamos estudiando, que es Elías confrontando a los profetas de Baal, está entre 2 extremos. Está entre la predicción de Elías de la sequía y está entre el regreso de la lluvia, es decir, el fin de la sequía. En medio de esta predicción por la sequía, el inicio de la sequía que devastó al reino del norte, y el final de la sequía, cuando Dios finalmente en su misericordia trae la lluvia, se encuentra el pasaje que nosotros tenemos hoy. En el capítulo 17 está la predicción de la sequía. Dice que acá Elías confrontó a Acab y le dijo, apártate de aquí. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, le dijo a Acab, vive Jehová, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Dios trajo una sequía. En el verso anterior a nuestro capítulo, Acab se encuentra con Elías
y le dice que él es el que está turbando a Israel. Ahora, fue una sequía bastante prolongada. El libro de Santiago, capítulo 5, versículo 17, en el Nuevo Testamento nos dice que esta sequía duró 3 años y 6 meses. Para nosotros, con nuestros sistemas hidroeléctricos, sería duro. Sin embargo, en aquellos días muchas cosas dependían de la lluvia. 3 años y 6 meses de sequía. En ese contexto se da la confrontación que nosotros tenemos para que todos conozcan que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Yo he dividido mi sermón en 2 breves puntos. Jehová es Dios y no Baal. Y segundo, Jehová quiere volver hacia él el corazón de los hombres. Cuando Elías hace esta invocación, hace para que sepamos que el asunto en juego no es la pirotecnia del texto. Lo que está en juego, lo que está sucediendo, la razón por la que Dios ha ordenado que suceda lo que suceda, por la razón por la que Él pide que el fuego descienda, es para 2 cosas. Que se sepa que Jehová es Dios y no Baal, y que se sepa que Jehová quiere volver hacia el corazón de su pueblo. Empecemos. Jehová es Dios y no Baal. En el versículo 17 del capítulo 18, el texto dice: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Este es el inicio del desafío de nuestro pasaje. El Señor manda a Elías a ver a Acab, a confrontarlo. Acab le dice: tú eres el que estás turbando a Israel. Y Elías dice: no, Señor, la sequía no ha venido por capricho mío ni por capricho divino. Ha venido porque tú estás turbando a este pueblo con tu propia maldad y con tus pecados. Se lo cita en Monte Carmelo, que es donde se da la confrontación. ¿En qué consiste la confrontación? Bueno, se reunió todo el pueblo. El desafío, usted lo conoce, el texto, era que el Dios que hiciese descender fuego del cielo para consumir el holocausto sería Dios, y llegaría al final la disputa. Que finalmente se sepa si Baal es Dios o Jehová es Dios, para no claudicar entre 2 pensamientos. En el versículo 21 del capítulo 18 dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos, pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Yo prepararé el otro buey exactamente igual. Dice: ustedes invocarán el nombre de sus dioses, yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo dijo: bien dicho. Después de una prueba así no quedaría duda de que el Dios que hiciera descender fuego del cielo sin fuego previo debajo sería Dios públicamente. Ahora, había llegado la hora de poner las cosas en claro. Jehová y Baal se enfrentarían ante la nación entera, ¿verdad? Y la respuesta a este desafío dejaría sin controversia quién era el verdadero Dios, al que se le debía adoración y obediencia. Ahora, una prueba por fuego era propicio también en confrontación con Baal. A mi vecino se le acaba de ocurrir subir el volumen del vallenato, pero está bien. Ahora iba a hacerse otro experimento, ¿no? Baal era adorado a veces como el señor del sol, y sus devotos le adoraban, a veces consagrando a sus hijos, pasándolos por el fuego. Tenemos testimonio de esto en 2 de Reyes, capítulo 16, versículo 3. Así que era un reto que los profetas de Baal no podían rechazar. Por fuego, Baal es
Dios del fuego, el Dios del sol. Él pide que sus hijos pasen con fuego. Evidentemente somos 450 hombres. La victoria es nuestra. Cuando nosotros pensamos un poco en la religión de Baal, por ejemplo, ¿en qué consistía la religión de Baal? Baal era el nombre de un dios supremo adorado en la antigua Canaán y Fenicia. La práctica de adoración a Baal, el primer registro que tenemos de eso es prácticamente en Jueces capítulo 3 versículo 7, donde se nos dice que hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Eso es Jueces capítulo 3 versículo 7. Ahora esta adoración a Baal, aunque no era tan prominente en el pueblo de Israel durante el reinado de Acab, se expandió. Primera de Reyes 16, del 31 al 33 testifica eso. Ahora, la palabra Baal significa señor. En plural sería Baales, señores. Baal era el dios de la fertilidad. Se creía que era capaz de habilitar la tierra para producir cosechas, habilitar a las personas para producir niños. Diferentes regiones adoraban a Baal de diferentes maneras. Baal era un dios adaptable, no exigía los templos de una manera específica. A veces se le ponían apellidos, se le conocía como Baal Peor, número 25.3, a veces como Baal Berit, Jueces 8.33. Así que podía ser una deidad localizada y adorada también según la localización donde se encuentre. Pero la ironía del texto es que siendo Baal el dios de las cosechas, el que hace fértil la tierra, no ha podido controvertir el decreto divino de la sequía. Baal, por lo menos hasta la fecha del encuentro en Primera de Reyes 18, no ha podido controvertir el decreto divino de la sequía. Y allí están los profetas, empiezan a danzar, a clamar a Baal. En el verso 26 dice, y ellos tomaron el buey que les fue dado. Elías permite que ellos vayan primero. Si el fuego desciende, entonces ya Elías no tendría que hacer nada. Baal sería Dios. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. El autor quiere que sepamos más o menos el tiempo que duraron clamando. Y gritaban, este era el grito, Baal, respóndenos. Baal, respóndenos. Pero no había voz quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. No había voz quien respondiese. Aunque clamaron por horas, aunque saltaron alrededor del altar, no había voz quien respondiese. El autor, a manera de ironía por lo que se avecina, nos acuña esa expresión, porque los ídolos son obras de las manos de los hombres. Como dice el Salmo 115, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria, por tu misericordia y por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes ahora dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Pero los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Orejas tienen, pero no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, pero no andan. No hablan con su garganta, y semejantes a ellos son los que los hacen y los que confían en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Ahora, no había quien respondiese. Nosotros sabemos que sin duda, si se le hubiera permitido a Satanás, habría enviado fuego del cielo. Satanás tiene poder para enviar fuego del cielo, nosotros lo sabemos por el libro de Job, capítulo 1, verso 9 al 12, que hizo descender un fuego del cielo. Sin embargo, solo hace lo que se le permite. En esta ocasión, no había voz quien respondiese. No había voz quien respondiese, ni había nadie en quien escuchase. El altar de Baal permanecía frío, sin humo, el buey intacto. La impotencia de Baal y la insensatez de sus adoradores
fue puesta en evidencia. Era pura vanidad y despropósito la idolatría en la que quedaron completamente expuestos. Porque no hay religión falsa, dice W. Pink, capaz de hacer descender fuego sobre el sacrificio vicario. Ninguna religión falsa puede borrar el pecado, impartir al Espíritu Santo y contestar de modo sobrenatural las oraciones. Y no han de sorprendernos las expresiones sarcásticas de Elías. Elías se acerca y con una ironía que vimos en clase, figuras de retórica, una ironía, Elías se burla de ellos en el verso 27 diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, tiene algún trabajo, va de camino, tal vez duerme, hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, se sajaban con cuchillos, con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pero pasó el mediodía. Y aunque siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. No es sorprendernos el sarcasmo de Elías, porque la Escritura tiene registro de estas cosas. El Salmo capítulo 2, versículo 4 nos dice que Dios se reirá de ellos, de los que conspiran para matar a su ungido. Dice: Dios se burlará de ellos. Lo dice dos veces a modo de paralelismo sinónimo. Dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Ellos se habían burlado de Dios, de las amenazas de Dios, del profeta de Dios, de las amonestaciones de Dios. Decía que no había voz quien escuchase y respondiese, y que no han de sorprendernos las ironías de Elías, porque representan la ironía de Dios cuando los hombres se burlan de Él. Porque finalmente Baal no vuelve el corazón de los hijos a los padres. A Baal no le importa, porque Baal es nada. Baal no vuelve el corazón de los hijos. Baal mata a los hijos. Pide que se les pasen por el fuego. Baal no pone sus hijos. Baal pide los hijos de otros. Baal no tiene compasión, no tiene misericordia. Por eso no había voz que respondiese ni oídos que escuchasen, para que se sepa que solo Jehová es nuestro Dios, que Él quiere volver el corazón de los hombres hacia Él. La religión de Jehová es totalmente diferente. Cuando Elías va a invocar al Señor, Elías incrementa el desafío, por supuesto, para traer mayor gloria al Señor. Porque si Baal no pudo con el desafío menor, Elías incrementa las dificultades, desafíos, hace zanjas alrededor, pone más agua de la que se requería. Pero hay detalles importantes en el momento de la oración de Elías. En el versículo 30 dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Por supuesto, arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. En el 19:10, cuando Elías dice que él ha sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, por cómo los hijos de Israel han dejado el pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a los profetas. Esos altares derribados eran precisamente una muestra de la condición de apostasía en que se encontraba el pueblo. Por ejemplo, según la ley mosaica, había solo un altar sobre el que pudiera ofrecerse sacrificio, y ese estaba donde el Señor había fijado su residencia particular. Pero antes que se levantara el gran tabernáculo, se podrían ofrecer sacrificios en distintos lugares. Los patriarcas lo hicieron así. Probablemente son estos altares a los que Elías
aludió en el 19:10. Ahora, este altar en ruinas era el testigo de que el pueblo se había alejado de Dios. Y el profeta, al reparar el altar, reprocha al pueblo por su pecado. Y hacía en nombre de él, o sea, de ellos, confesión del mismo, ¿verdad? El propio se lleva el asunto de vuelta al corazón de lo que está pasando. No era un asunto superficial. Es que el altar se había derribado. Y se había derribado no solo las piedras del altar. El altar afuera se derribó, porque el corazón adentro se había endurecido. Ahora, a Baal se le acerca como quiere. Fíjese que Baal no tiene problemas en las condiciones que Elías dicta. Los profetas de Baal no tienen problemas. Elías viene, pone las condiciones y ninguno de ellos dijo, no, Baal no quiere que se le adore así. No, a Baal se le acerca como se le quiera acercar. Pero ¿son todos los dioses iguales? A nuestro Dios no. Era necesario reparar el altar, y a Dios solo se le acerca por medio de su pacto. Quien quiera que vaya a invocar a Dios necesita apelar al pacto que Dios ha establecido. Elías dice, tomando las 12 piedras, verso 31, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en nombre de Jehová. Él edifica el altar, y cuando llega la hora de ofrecerse el holocausto, Elías se acerca y dice, Jehová, Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Israel, sea manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Mis hermanos, esto era más que una referencia a los antepasados de su pueblo o a los fundadores de la nación. Era mucho más que una expresión patriótica o sentimental. Esta es la fe confesada de Elías, sobre la base en la cual descansa la invocación de Elías, es que Dios ha entrado en pacto con los hombres. Él se llamó a sí mismo el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Estas son las expresiones con las que Dios habló sobre sí mismo cuando se presentó a Moisés en la zarza ardiente en Éxodo capítulo 3, versículo 6. Recuerda, él aparece a Moisés y le dice, yo soy el Dios de Abraham. Dios mismo se presenta como el Dios que ha entrado en pacto con los hombres. Era reconocer a Jehová como el Dios del pacto de su pueblo, como el que había prometido no abandonarle jamás. Génesis 17, 7 y 8, fue Dios quien entró en pacto con Abraham, lo vimos en el sermón pasado. De hecho, a veces cuando los escritores bíblicos quieren expresarnos las razones por las que Dios hizo misericordia, sientan su misericordia sobre la base del pacto y dicen, por ejemplo en Segunda de Reyes 13:23 dice, los días de Joacás, dice, Jehová tuvo misericordia de ellos y compadecióse de ellos y los miró por amor de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Mis hermanos, Jehová no es como Baal. Jehová solo responde al pacto que él ha establecido. Quien quiera que invoque a Jehová necesita invocarle en la forma y por medio de su pacto. El pacto es la condescendencia de Dios. Y esa condescendencia de Dios es nuestro único refugio de apelación. Nadie puede ir al trono de Dios y apelar a su justicia o a su inocencia. Quien quiera que Dios abra sus oídos necesita apelar al pacto de Dios. Dios no cierra sus oídos a aquellos que apelan a su pacto, al mediador de su pacto y a las promesas de su pacto. La oración de Elías fue sencilla. Respóndeme, Jehová. Respóndeme, no por espectáculo, Jehová. Yo no he venido aquí por mi voluntad a mostrar que soy más poderoso que los profetas de Baal. No es un espectáculo, Jehová. No son las luces, no es la pirotecnia.
No necesito lucirme con ellos, solo te pido respóndeme para que se conozca que solo tú eres Dios y que vuelves a ti el corazón de ellos. La manifestación de Dios que se requirió en la intercesión de Elías, que Dios estaba insistiendo en volver el corazón de sus hijos hacia Él. Era más que un espectáculo sobre fuego y humo. Y el texto de manera gloriosa en el verso 38 nos dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Mis hermanos, no fue necesario que Elías se sajara. No fue necesario gritar porque Dios no estaba dormido. No era necesario extender la oración porque Dios no tiene los oídos cerrados cuando se invoca su pacto. Apenas había terminado su corta oración cuando se nos dice que cayó el fuego de Jehová, que consumió el holocausto, las piedras y el agua, hasta el polvo lamió. Ahora, por medio de ese fuego, el Señor se testificó a sí mismo como el único verdadero Dios en aquel episodio y testificó que Elías era su profeta. Ahora, hermanos míos, Dios no tenía que hacer eso. Si los 400 profetas habían los 800, pues, o los 900 tal vez, más el pueblo reunido, ¿cuántos millares? Si 10,000 hombres, 20,000 o 300,000 hombres dejaran de creer en Dios, Dios no deja de ser Dios. Si 100,000 hombres, 2 millares de ellos o 1 billón de ellos dejaran de creer en Dios, Dios no estaría atemorizado, eso no le disminuye. El Señor no necesitaba probar, enviar fuego del cielo, sin embargo, condesciende, porque el corazón de su rebaño se había endurecido y Él quería persuadirlos de que Él era Dios, sabiendo que Él ya es Dios y que no tenía que hacerlo. Esto se llama condescendencia y misericordia. Mis hermanos, qué admirable es la condescendencia del Altísimo al demostrar rápidamente las verdades más evidentes de su ser, sus perfecciones, su autoridad divina. Cuán lleno de gracia es nuestro Dios al proporcionar esas pruebas para que toda duda se despejara. Él podía haber enviado fuego no sobre el holocausto, no. Él podría haber enviado fuego sobre todos los presentes por desafiarle a Él. Sobre todos los presentes podía haber enviado fuego. Sin embargo, para que se sepa que solo Jehová es Dios y que Él no es como Baal que pide a los hijos de otros, que Él no es como Baal que mata a los hijos de otros, para que se sepa que Él vuelve el corazón de los hombres hacia Él. No era un espectáculo de pirotecnia, era el Padre llamando a sus hijos. En últimas, Baal no existía, así que no era una lucha de Dios contra Baal, no. Era Dios. No era Dios saliendo a la conquista de Baal, no. Era Dios saliendo a la conquista de su pueblo, de los corazones endurecidos, de su pueblo que a pesar de la sequía no habían entrado en razón. Ahora, la respuesta por fuego estaba calculada de parte de Dios, no solo por el elemento del fuego, sino por lo que todo eso representaba para el pueblo. Mis hermanos, el fuego es la manera como se apareció el Señor a Moisés en el monte de Horeb. Éxodo capítulo 3, versículo 2. Apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Mis hermanos, el fuego era el símbolo de la presencia del Señor, que caminaba con ellos. Éxodo 13, 21. Jehová iba delante de ellos de día en columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles.
para alumbrarles. El fuego vino sobre el monte Sinaí cuando Dios selló su pacto, en Éxodo 19:18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo de él subía como el humo de un horno. El fuego fue el que salió delante de Jehová para consumir el holocausto en Levíticos 9:24, para mostrar que él aceptaba las ofrendas, las quemaba con fuego que salía delante de Jehová. Y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto, los cebos sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo se alabaron y cayeron aún en sus rostros. La prueba del fuego era también una remembranza del pacto. Era Dios diciéndole: acuérdense que yo soy el fuego que ha caminado con ustedes. ¿Recuerdan cuando vine a Sinaí y establecí mi pacto? ¿Recuerdan cuando quemé el holocausto en Levítico para el perdón de los pecados? No era solo un espectáculo, era una remembranza de que Él se mantenía fiel a su pacto a pesar de la infidelidad de su pueblo. El fuego del cielo, como dice en Primera de Crónicas 21:27, descendía sobre la víctima vicaria para la manifestación de la ira santa de Dios que consume el pecado de los hombres. Ahora, pero el fuego no solo testifica la ira que consume. Al descender el fuego, también era el testimonio público de que el sacrificio ha sido aceptado, de que el sacrificio ha subido hacia él. La oración de Elías como intercesor subió hacia Dios. El sacrificio presentado subió hacia Dios, y el fuego en respuesta no es solo para quemar el pecado, es para mostrar que él había aceptado el sacrificio. Era una prueba visible de que el pecado había sido juzgado, expiado y borrado, y que la justicia divina había quedado satisfecha. Hermanos míos, Dios hizo descender el fuego y lo haría descender una vez más sobre la víctima del Calvario. El fuego de su ira. Y lo haría descender una vez más en lenguas de fuego en Pentecostés, en el capítulo 2 de Hechos, para testificar que Él no solo había aceptado la intercesión del Señor Jesucristo y su sacrificio, sino que ya no había más culpa por el pecado. Elías, hay un contraste aquí entre el Carmelo y el Gólgota. El Carmelo es un símbolo de belleza, para que sepan, y el Gólgota es la carabela. Elías presenta su intercesión en el símbolo de la belleza de aquellos días. El Carmelo es mencionado en la Escritura siempre en referencia a abundancia o a belleza. Ahora, la hermosura del Carmelo se cita en Isaías 35:2 para mostrar que alguien es bendecido. Se le compara con la hermosura del Carmelo. En Cantares 7:5, Salomón compara la belleza de su amada. Dice: tu cabeza erguida como el Carmelo. Y a veces, para mostrar que alguien se marchita, se dice en Nahum capítulo 1 verso 4, dice: pero si el Carmelo se marchitara, sería una señal de juicio. Ahora, Elías presenta la intercesión, pero Elías no es el sacrificio. Hermanos míos, el texto no está aquí para que usted piense que es Elías y que puede hacer descender fuego del cielo. El texto está aquí para revelarnos que, siendo nosotros un pueblo cautivo y que no atendiendo al llamado de Dios muchas veces, ni en la sequía, ni en coronavirus, ni en las pruebas, ni con su providencia, Dios sigue insistiendo para conquistar nuestros corazones con su paciencia. Elías no se puso sobre el altar, pero el Señor Jesucristo sí. El buey en el Carmelo se bebió el fuego de Dios, pero el propio Señor Jesucristo fue el altar. Él mismo fue el Cordero y Él mismo fue el intercesor. Cristo es quien repara, mis hermanos, finalmente el altar del pacto, donde nosotros podemos ofrecer nuestras plegarias. Cualquiera, escúcheme bien, cualquiera que me escuche, sin importar la multitud de sus pecados y su condición, cualquiera que me escucha, que corra
al altar restaurado por Cristo, al pacto restaurado, se invoque al Dios del pacto por medio de su mediador, que es Jesucristo, tiene esperanza, porque Él mismo es el Cordero sobre el altar y el intercesor del pacto. Acto seguido, dice, viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. El pueblo cayó por la condescendencia de Dios. A veces uno está esperando, ¿verdad?, como cristiano, que nuestro olvido de Dios sea castigado con severidad. Y a veces lo que Dios hace es una manifestación de su misericordia, porque Él no es como Baal. Él no es como los padres que abandonan a sus hijos en las puertas de los hospitales. Él no es como los hombres malos. El Señor no pide los hijos de otros. Él pone a su propio Hijo. Y como Padre, Él llama a nuestros corazones hacia Él. Los está llamando por medio de la providencia. Cada día, con su paciencia, está llamando a nuestros corazones para volvernos hacia Él. Elías prendió a los profetas. El texto dice que no escape ninguno en el verso 40. Los llevó al arroyo de Sison y allí los degolló, porque el fuego de Dios tiene estas dos caras, ¿verdad? El fuego de Dios salva y degolla a aquellos que le desprecian. Finalmente ninguno de los profetas de Baal cayó. De haber caído sobre sus rodillas, habían recibido perdón de sus pecados, pero permanecieron erguidos. Permanecieron erguidos en su soberbia y fueron degollados por la justicia divina. Como si fuera poco esta condescendencia, recuerde que yo le dije que el asunto del texto es que el desafío de Elías y los profetas de Baal se encuentra entre la declaración de la sequía y la restauración de la lluvia. La condescendencia de Dios visitarlos había sido suficiente, pero se imaginan qué sucedió después. Gracia sobre gracia. El Señor abrió las ventanas de los cielos y restauró la lluvia. La lluvia y la fertilidad que Baal no pudieron traer, la trajo el Señor. En el capítulo siguiente, ahí usted puede ver el título acuñado en su Biblia, si es Reina Valera, dice Elías ora por lluvia. Y lo que sucedió es que el cierre del juicio había terminado. Si la sequía era el anuncio del juicio para llamar su atención, ahora Dios había quemado el holocausto, recibido la intercesión del profeta, y enviaría su lluvia para restaurar a su pueblo. Una vez removida la sequía dentro del corazón, Dios removió la sequía afuera en el pueblo. La sequía adentro fue la primera sequía que ocurrió. Y la sequía afuera fue consecuencia de la sequía adentro. Pero ahora el profeta Elías oró, se hincó una vez más con humildad y Dios lo escuchó. Quisiera que regresemos a Santiago capítulo 5, versículo 7. Voy a leer un par de textos más y terminamos. Santiago capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que recibe la lluvia, temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Verso 17. Verso 16. Confesad vuestras ofensas los unos a los otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías
Era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Ahora, si la oración de Elías fue contestada, imagínense, mis hermanos, si no hay esperanza para nosotros que contamos con una doble intercesión, Cristo a la diestra del Padre y el Espíritu Santo gimiendo con gemidos indecibles ante el Padre. No hay razones para estar atemorizados, porque nuestra confianza no está en un Dios como vago, no está en un Dios aterrorizado, está en el Dios del pacto. Quisiera leer el Salmo 115 nuevamente, porque el Salmo 115 no solo cita la futilidad de los ídolos, sino que la cita en contraste con la gloria del Señor. Salmo 115 dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria, por tu misericordia y por tu verdad. ¿Por qué han de decir la gente dónde está tu Dios? ¿Por qué? Nuestro Dios está en los cielos. ¿Y dónde está tu Dios ahora? Mi Dios está en los cielos. Y todo lo que quiso ha hecho. Esa es la respuesta de nosotros. Hermano Luis, ¿y dónde está tu Dios? Mi Dios está en los cielos. Y todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre, y tienen bocas, pero no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, pero no palpan, tienen pies, pero no andan, no hablan con su garganta, y semejantes a ellos son los que los hacen, cualquiera que en ellos confía. Pero ahora, Israel, nación de Dios, confía en Jehová. Él es tu ayuda, Él es tu escudo. Confía en Jehová, Él es tu ayuda, Él es tu escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda, vuestro escudo. Él se acordó de nosotros. Nos bendecirá, bendecirá a la casa de Israel, a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen, a pequeños y grandes. Hermanos míos, el texto termina con un versículo increíble. Dice: los cielos son los cielos de Jehová, y Él ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni los que descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Hermanos míos, esta adoración que hoy tenemos virtual continuará para siempre. Nada podrá arrebatarla de nosotros. Nada. Estemos tranquilos para que se sepa que solo Jehová es Dios y que vuelve el corazón de los hombres hacia Él. Padre, te damos gracias por tus palabras. Perdona la dureza de nuestros corazones. Y te pedimos, Señor, que nos fortalezcas en ti, para que se sepa, Señor, que solo tú eres Dios y que vuelves el corazón de nosotros a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quisiera que cantemos Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 10 y 11. Regálenme un segundito. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 10 y 11.
Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 10 y 11. Vamos a cantar Primera de Pedro y terminamos con una oración por el país. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Oramos, Señor, como iglesia, por nuestro país, Señor. Ten compasión de nosotros, ten compasión de tu pueblo, ten compasión de los que han sido infectados, ten compasión de los que están infectados y no lo saben, Señor. Ten compasión de nuestros médicos, que todos sepan, Señor, que tú eres Dios, y que vuelves el corazón tuyo, el corazón de nosotros hacia ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, juntos confesamos. En estos tiempos es bueno que volvamos a confesar nuestra fe juntos antes de la doxología y que confesemos esta fe en el credo apostólico. Confesamos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a la tumba y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, y de allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo. Creo en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Cantamos. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eterno Consolador, unidos
unidos, todos alaban. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Puede irse para su casa. Nada. Los jóvenes de la iglesia se han puesto de acuerdo para tener un grupo entre semana virtual, hombres y mujeres. Van a estudiar un libro de John Piper que se llama No desperdicies tu vida. Si quieres saber, puedes escribir a la hermana Julie Berry, que creó el grupo, o al hermano Raúl también, a cualquiera de los hermanos, para que te añadan al grupo y te digan los horarios y la metodología. Las mujeres han estado en conexión, en oración. También creo que van a conectarse de manera virtual las maestras. Entonces creo que echemos mano de lo que tenemos ahora. También quería decir que si alguien tiene hambre, por favor avise. Avise que de alguna manera hacemos para hacerle llegar comida y lo que necesite, si necesita útiles de aseo, cualquier cosa que necesite. Avise por favor por interno. Si le da pena me habla a mí, o si le da pena le habla a otro hermano y que ese otro hermano me diga a mí para que coordinemos juntos esa misericordia que necesitamos los unos con los otros. Estamos formalmente despedidos.